Buenas tardes, doctor Daniel Harvey. El día de hoy le voy a hablar sobre mi análisis del convenio 87 y convenio 98 de la OIT. Bueno, comienzo con el convenio 87. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1948, en su 31ª reunión, después de haber decidido adoptar en forma de convenio diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión, considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la paz, según la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. El Convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, fue adoptada en San Francisco en la 31 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, llevada a cabo el 9 de julio de 1948, y entró en vigor el 4 de julio de 1950. La importancia de tratar este convenio radica en la trascendencia de su contenido, en cuanto protege como instrumento internacional el derecho de todos los trabajadores y empleadores a construir libremente asociaciones que promueven y defiendan sus intereses profesionales, considerándose este como un derecho humano básico y universal, íntimamente ligado a la libertad de expresión como una forma democrática de participación que encierra la posibilidad de que todas las personas puedan tener el derecho de ser tomadas en cuenta en las cuestiones laborales que la afecten directamente. El Convenio 87 es uno de los 8 convenios con estatus de convenio fundamental, lo que significa que abarca un tema considerado como principio y derecho fundamental en el trabajo, la libertad de asociación y la libertad sindical. Este principio también está incluido en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. De conformidad con el artículo 53 superior, de acuerdo con cuyas voces los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La Corte Constitucional ha estimado que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, que algunos de ellos integran el bloque de constitucionalidad entendido en este sentido estricto, por cuanto al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, prohíben la limitación de un derecho humano durante los estados de excepción, mientras que otros convenios de la OIT forman parte del bloque de la constitucionalidad, en sentido amplio o lato, pues sirven como referente para interpretar los derechos de trabajadores y empleadores, para darle plena efectividad al principio de protección del trabajador y el derecho al trabajo. Respecto al convenio 87 de la OIT, la Corte expresamente ha señalado que hace parte del bloque de la constitucionalidad, en sentido estricto, y por hallarse integrado de la Constitución. Es parámetro para adelantar el juicio constitucional de preceptos legales. Este convenio establece en su artículo 2 que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin ninguna autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. El artículo 39 de la Constitución de 1991 establece el derecho de la asociación sindical, de acuerdo con su tenor literal. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. La jurisprudencia constitucional ha puntualizado que el derecho de asociación sindical comprende la libertad individual de organizar sindicatos, así como la libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse,
o a desafiliarse, y la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno, tanto del Convenio 87 de la OIT como del artículo 39 de la Constitución, se desprende que el funcionamiento de las organizaciones sindicales ha de ajustarse a la legalidad y en consecuencia por vía legislativa pueden imponerse a restricciones. En cuanto a ellas son necesarias mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral pública, los derechos y deberes ajenos en general y el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Bueno, este convenio protege la libertad de los trabajadores y empleadores, sin distinción alguna, a organizarse y fomentar y defender sus intereses. Este convenio reconoce que los trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas para defender sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden formar parte y ser parte de sindicatos sin autorización previa, con la única condición de que los afiliados observen y respeten los estatutos de la organización sindical. También protege la libertad, prohibiendo a las autoridades públicas intervenir o llevar a cabo actos que tiendan a limitar ese derecho o a entorpecer en su ejercicio legal. Otro aspecto importante de este convenio es la prohibición expresa de que dichas organizaciones de trabajadores no están sujetas a la disolución o suspensión por vía administrativa. La libertad sindical no tiene un carácter absoluto, toda vez que la propia Constitución establece como limitación concretable por el legislador que la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetan a la orden legal y a los principios democráticos, ya que los convenios internacionales son derechos humanos que autorizan que por vía legislativa pueden imponerse restricciones a los derechos, en cuanto a ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persigue para garantizar la seguridad nacional y al orden de salud o morales públicas o moral pública a través de los cambios normativos que han experimentado la legislación se han conducido a que en este momento exista un respeto prevalente en virtud al Convenio 87, a la libertad y a la Asociación Sindical de los Trabajadores y Empleadores para la creación y funcionamiento de las organizaciones sindicales. Muchas gracias.